jornada del segundo Congreso de Consumo de Granada, donde pasamos a constituir esta tercera mesa que lleva por título El consumidor ante el e-commerce, una visión práctica. Términos como blockchain, legal tech, fintech, smart contract, fintech, prácticamente ya se han incorporado a nuestro lenguaje diario, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestro ámbito profesional. Ayer en la cena y la postcena comentábamos que algunos, no sé si los más viejos del lugar, cuando empezamos nuestros primeros pinitos en esto, como pasantes, por lo menos en mi caso, todavía estábamos con las máquinas de escribir tradicionales, el papel de calca, y la llegada de la máquina de escribir eléctrica o electrónica supuso una auténtica revolución e incluso costó trabajo en los despachos ese cambio. La posibilidad de que 10, 15 escritos pudieran guardarse en la memoria sin tener que repetir cuando uno se equivocaba en una frase o en una palabra, tener que repetir el escrito entero, pues era algo inaudito en aquella época. Evidentemente, desde entonces hasta ahora han seguido habiendo cambios de mucho mayor calado en las herramientas de trabajo habituales, a las que el abogado, evidentemente no con poco esfuerzo y no poca dedicación y a veces resistencia, pues se ha ido incorporando y ha tenido que ir asimilando. Y esto va a ocurrir con todo, incluidas estas herramientas digitales que ya todos conocéis y que vamos a ver hoy en esta mesa. Y sin duda es algo a lo que estamos obligados, por mucho que queramos retrasar esa digitalización o superar ese analfabetismo digital que muchos tenemos, pues porque la sociedad nos lo demanda y nuestros clientes evidentemente también. Junto a estas herramientas digitales que os acabo de comentar y de las que nos hablará el compañero Vicente, que ahora luego os presentaré, existen también lo que podríamos llamar unos espacios virtuales o digitales, donde ha surgido ese nuevo metaverso, que parece ser que en breve nuestros avatares camparán a sus anchas, de momento libres de regulación y sujeción a prácticamente ordenamiento jurídico alguno, y donde, entre otras cuestiones virtuales, pues tenemos tanto monedas virtuales como medio de pago, las llamadas criptomonedas, como los llamados NFTs o NFTs, en inglés non-fungible token, en definitiva token no fungible, entendiendo token como unidad de valor. No sé si Vicente me corregirá, siendo en este caso las llamadas criptomonedas los tokens fungibles por excelencia, lo que sería el dinero virtual, y estos NFT o NFT, los tokens no fungibles, que pueden ser desde una obra de arte digital hasta incluso pues una parcela en el metaverso, que ya se están vendiendo incluso más caras que las parcelas físicas. Todo esto, evidentemente, en algún momento nos puede sentir que nos sobrepasa, pasa por encima de nosotros, pero evidentemente es nuestra obligación, vuelvo a insistir, como abogados, cuanto antes, más pronto que tarde, ponernos al día y muy al día en todo este tipo de, no sé si llamar ya nuevas, porque es un presente radioso, llamarle nuevas tecnologías a todo esto ya es obsoleto, pero evidentemente debemos de hacer un esfuerzo adicional en nuestro día a día para cuanto antes incorporarnos a esta nueva dinámica de trabajo. No nos queda evidentemente más remedio. Y para hablarnos de todo esto, porque evidentemente esta situación genera, ante la falta de regulación o que la realidad muy por delante del ordenamiento jurídico, que cuando llega ya tarde, normalmente ya ha cambiado la situación cuando llega el ordenamiento jurídico, encierra evidentemente enormes problemas o múltiples problemas, posibilidades de estafa, de incumplimientos contractuales, de engaños para el consumidor, pero evidentemente también encierran innumerables ventajas que creo que magistralmente nos van a saber exponer los dos compañeros y profesionales que hoy nos acompañan y que sin más voy a pasar ya a presentarles.
En primer lugar, a mi derecha tengo a doña Emilia Zaballos Pulido. Ella es doctora en Derecho, muy vinculada desde sus inicios al mundo empresarial. Es además doctora honoris causa por la Universidad de Santander de México, fundadora y presidenta de Zaballos Abogados y de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, y actualmente, desde hace un tiempo, es presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Colaboradora habitual durante más de 20 años de medios nacionales de televisión, radio y prensa. No sé si alguno, supongo que sí, porque con frecuencia interviene en programas televisivos, pero yo voy a citar uno que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, y ya tiene unos añitos, de un programa que se emitía en Telecinco, de Buena Ley, donde Emilia resolvía mediante laudos, a modo de sentencia, situaciones reales. Y yo creo que haciendo una labor extraordinaria de acercamiento de lo que es el mundillo, el mundo del derecho al pueblo. Además lo hacía, yo, bajo mi punto de vista, de una manera magistral y extraordinaria. Sería interminable estar hablando aquí de Emilia, posiblemente me comería su tiempo, de todos sus logros, éxitos y méritos, pero sí les voy a citar que es, además de lo que ya les he indicado, árbitro de la Corte de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Madrid y Toledo y del ICAM, es administrador concursal, perito asociado a la Asociación Nacional de Peritos Judiciales, a la Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria y a la Agrupación Técnica de Peritos Profesionales, miembro del Club Español de Arbitraje, abogada Rotal, con 3 años de especialización, administradora de fincas, API, agente, corredora de seguros. Posee además amplia experiencia en materia urbanística e inmobiliaria, que es por donde le han llevado sus avatares profesionales. Pero a mí, por encima de la profesionalidad, yo creo que me conocéis un poco, me gusta también la persona, y la persona se define con 2 frases que ella me ha dejado, que son lema de ella o suyo, y con los cuales yo me identifico plenamente, ¿verdad? Una es una máxima de Mahatma Gandhi, que dice: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Y la otra, suya, propia, un lema vital: el conocimiento, Dios lo creó para compartirlo. Por eso está con nosotros y por eso espero que lo comparta durante los 25 minutos que le vamos a dar. Así que, Emilia, bienvenida. Agradeceros, o acepte junto con Vicente, que o hayáis querido aceptar la invitación del Colegio de Abogados, y tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias. Efectivamente, el conocimiento es para compartirlo. Entonces, yo felicito a todos los ponentes porque a mí me han aportado muchísimo, y los que vienen estoy segura que también, ¿no? Las gracias a la organización por contar conmigo, y no me voy a comer el tiempo porque todos los ponentes anteriores, y lo hablábamos Vicente y yo, tenían ventaja, y es que todos sabíamos de qué hablaban. O sea, todos sabíamos pues los problemas bancarios, pero el problema es que nosotros dos os tenemos que poner primero en situación y después tenemos que decir de qué hablamos o qué nos pueden aportar. Entonces, nuestro tiempo se va a reducir, con lo cual los agradecimientos yo creo que los damos por hechos con rapidez para ver si podemos entrar en materia. Yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción para saber qué es la criptomoneda, qué es el blockchain, pero es puntual. No voy a entrar en la mecánica del blockchain, ni en la minería, ni todo ese tipo de cosas, para que Vicente os lo explique después, teniendo muy claro que lo que es la criptomoneda y cómo funciona la criptomoneda depende del sistema blockchain y cómo funciona todo esto, que es lo que explicará con posterioridad, ¿vale? ¿Qué es la criptomoneda? Además de lo que todos pensamos, que nos hacemos o que se pueden hacer ricos rapidísimamente, y se les olvida decir que también se pueden hacer pobres en 2 segundos, ¿no? Pues es una moneda digital, y voy a empezar con ese posicionamiento, que no está emitida por ningún Estado, que no está controlada por ningún banco, que sirve para hacer transacciones tanto de servicios como de productos a nivel mundial, y que uno de los problemas que nos encontramos es la falta de regulación. Solamente existe en Internet, con lo cual el almacenamiento se va a hacer siempre en una web, y es donde vamos a poder hacer la mayoría de las transacciones, sin que ello impida que en establecimientos normales podamos comprar con ella. Yo sí voy a decir algo porque me lo ofrecieron y me dijeron que si en algún momento yo por lo menos lo que estoy explicando, si
hay que parar y explicar y hacer preguntas, a mí no me molestaría que se hicieran. También es cierto que muchas de ellas las puedo aclarar con posterioridad y si se hacen previamente. Pero si que el tema no es el más cotidiano, alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí no me importa. Quería hacer este matiz. En la más conocida, que es del 2009, estamos hablando del Bitcoin, que surge, que además se hace muy atractivo, que después se empieza a poner de moda, y esa es la más conocida. Después tenemos lo que nosotros llamamos los altcoin, que ahí tienes pues desde el Ethereum, tienes Ripple, tienes una cantidad de criptomonedas tremendas. En el mercado puede haber más de 10.000 criptomonedas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas van a subsistir? Lo más probable es que no. Y después hablaré un poquito y haré mención de ello. Es fácil, no hay grandes requisitos para poder poner en el mercado una criptomoneda. Volvemos al mismo punto, la falta de regulación y la falta de control. Y eso también facilita y va abonando el terreno para que las estafas y los delitos se vayan produciendo. En cuanto a reconocimiento de moneda de cambio, se produce esto existe en muchos países. Empezamos desde Japón, España, Estados Unidos, la India, todo se reconoce porque no se prohíbe expresamente la utilización, pero reconocida como moneda de curso legal, en principio, lo único que tenemos es El Salvador. Sí es cierto que se utiliza en todo el mundo, que las transacciones se están haciendo en todas partes y que yo pienso, y es mi opinión, que el Bitcoin y el resto de criptomonedas, pero en este momento el Bitcoin, que es la que más conocemos, han venido para quedarse. Que es fundamental que nos familiaricemos con ella, que nos formemos, que nos informemos y que las vayamos incluyendo, las vayamos llevando a nuestra vida para empezar a... el término era el anterior, familiarizarnos con ellas, porque yo creo que la moneda de curso legal y la que normalmente conocemos tiende a desaparecer, ¿no? Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La facilidad, la rapidez, la agilidad, pero la siguiente es el control. Vamos a estar muchísimo más controlados porque aunque parece que es una dificultad, y ya lo veremos después, a la hora de perseguir una estafa o otros tipos de delitos, en realidad se puede controlar la trazabilidad hasta un punto concreto que veremos cómo se resuelve o cómo lo resuelven, que es cuando llegamos al punto de las billeteras frías. Dicho esto, ¿con qué panorama nos estamos encontrando al día de hoy en esta materia? Primero, yo creo que es la moneda del futuro, como os he dicho, nos tenemos que familiarizar con ellos. Las prácticas, este tipo de prácticas nos lleva a que al no estar regulado es una tentación tremenda para todo lo que son los blanqueos de capitales y es el nicho que se ha utilizado con más frecuencia y es lo que ha hecho que aflore esta llamémoslo novedosa o esta atención que le estamos dedicando en estos últimos 2 años, porque ha sido una fuente de delitos constantes, ¿no? Y entonces ha captado la atención de todos nosotros y de la necesidad de una regulación. No olvidemos que una de las características que tiene es la descentralización. Al ser una moneda que no depende de ningún banco, no está regulada, no está respaldada por ningún Estado, pues está descentralizada. No olvidemos tampoco que existe la intención de regularizarla, o sea, digamos, de que algunos estados emitan su propia moneda, criptomoneda, perdón, y la Unión Europea, pero en el momento que esto realmente se llevara a cabo, parte de la esencia que ha llevado a la creación del Bitcoin o de la criptomoneda en general, pues la perdería, ¿no? Es cierto que yo tiendo más a pensar que habrá una supramoneda a nivel internacional, que de esas 10.000 o 11.000 criptomonedas, que existen, desaparecerán. Yo pienso que más del 90%, como pasó en su momento con las tecnológicas, que desapareció. Teníamos Terra, que estaban ahí y parecían que eran las que iban a brillar, y fijar que después de eso desaparecieron, se hicieron grandes inversiones y los inversores perdieron. O sea, esas situaciones se producen exactamente igual. Aquí se apuesta por una moneda y puede desaparecer, y que al final las monedas que se implementen en el día a día pues que sean unas nuevas y no sean las que nosotros más conocemos. Dicho esto, ¿qué tenemos que destacar? Que esta moneda, tal y como surge, no hay intermediarios. O sea, eso es una de las ventajas que tenemos a la hora de adquirirla, de comprarla, que eso no quita que no haya comisiones por las entidades o por los instrumentos, vamos a llamarlos, o plataformas que nos gestionan los cambios. La base, aunque nosotros estemos hablando
de que existe o que se usa una base descentralizada que se llama el blockchain, que Vicente creo que os lo explicará muchísimo mejor. Solo sí os puedo resumir, decir que es un libro de contabilidad. El blockchain se podría definir como un libro de contabilidad donde todas las transacciones que se hacen con criptomoneda, el blockchain al final se aplica a todos, a los NFTs, como bien ha dicho Javier, a todos. O sea, es el sistema donde estamos, digamos, estamos posicionando la criptomoneda para poder trabajar con ella, ¿no? Es como un gran libro de contabilidad donde todas las transacciones se dejan reguladas o se dejan controladas. Es un sistema, para mí, digamos que bastante seguro, o sea, es muy seguro, porque las transacciones no se pueden modificar, porque quedan constancia de todas ellas, y si tú haces una transacción no te queda más remedio que después deshacer, o sea, tienes que hacer una nueva transacción para deshacer la operación que has tenido antes. Como hemos dicho, esto nos permite el seguimiento de todas las operaciones que se hacen en el sistema, y además de permitirnos el seguimiento, nos permiten que, por ejemplo, no haya una duplicidad, que la misma moneda o el mismo inmueble o el mismo NFT que se venda no se venda dos veces, por ejemplo, porque sería la única manera de poderlo controlar. Dicho esto, y teniendo el sistema de blockchain, lo siguiente que tenemos, al no ser una moneda física, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues tenemos que recurrir a lo que nosotros llamamos los monederos digitales. Los monederos digitales, que nosotros los llamamos wallet, y voy a ponerme en situación, tenemos el blockchain, que es el sistema con el que funcionamos, tenemos los exchanges, y a partir de esos exchange o sistemas, que son donde se producen los sistemas de cambio, empezamos a tener las wallets. Las wallets son los monederos donde nosotros lo que hacemos ahí realmente son donde guardamos las claves que acreditan la titularidad de nuestra criptomoneda. O sea, yo espero que me esté expresando lo suficientemente bien. Cuando uno ve esto, lo primero que piensa es, qué complicado. Bueno, creedme que es lo más sencillo del mundo, y voy a intentar hacer una comparación. Yo tengo una entidad bancaria, imaginaros la Caixa, abro mi cuenta bancaria, tengo mi dinero fiat y ahí tengo una tarjeta de crédito. Si yo esto os lo cuento diciendo aquí tengo los euros y exactamente igual tengo los dólares, sabéis que lo que se está produciendo es que puedo comprar, y yo compro euros, o sea, tengo euros, compro dólares, lo cambio a la cuenta de dólares cuando lógicamente se está produciendo una variación en el valor del dólar. Si sube, vendo, si baja, compro. Hago lo mismo, esa transacción que hago, y lo hago cambiando de cuenta. Pues imaginar que esto se produce exactamente igual. Vamos a poner en un lado lo que es la entidad financiera, tenemos nuestra cuenta bancaria, tenemos nuestra tarjeta de crédito, tenemos el sistema que os he explicado antes, y tenemos una tarjeta de crédito exactamente igual en mi cuenta donde tengo las criptomonedas. ¿Qué tengo que hacer? En la cuenta, que es esa wallet que le hemos llamado monedero, en esa wallet tengo mis códigos y soy dueña de mi moneda digital. Lo único que tengo que hacer es que voy cambiando y voy diciendo, este proceso que hacía de euros a dólares, lo que hago es de cripto a euros, en este caso, y voy cargando mi monedero. Imaginaros que es la cartera del bolso, lo voy cargando con 30 euros, 50 euros, y voy pagando. O sea, yo puedo pagar un café, puedo pagar todo lo que queráis, se puede pagar exactamente igual. Y lo único que tenéis que hacer es que, si estáis pendiente de, digamos, de ese mercado, esa variación del valor, si estáis muy pendientes, en ese, digamos, arbitraje, en lo que se llama el trading, tú vas ganando dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar que voy a recargar mi tarjeta, vamos a llamarle, de mi monedero, voy a cargar para ir lo menos posible, y voy a intentar hacerlo en el momento en el que el valor de la criptomoneda es el más alto. Y ahí es donde vais a estar haciendo realmente el trading. Podéis, si está muy alto, pues lógicamente descargo todo, me lo llevo a mi tarjeta, y ahí es donde se producen las transacciones. Esa sería la más sencilla y la más cercana al usuario. Explico esto para que luego entendáis dónde surge el delito, y que esto lo puede hacer cualquiera, que se gana dinero, que la criptomoneda ha venido para ganarse, o sea, para quedarse, y que no tenemos que tener miedo a utilizarla, sino todo lo contrario. Es al entorno que se produce alrededor por no conocer que esto lo podemos hacer directamente nosotros, y que el sistema nos da unas medidas de seguridad y tranquilidad que, si lo hacemos dentro del mismo, aunque no haya regulación, es controlable si se produjese una estafa.
Si nos salimos de ese sistema, entonces sí que empezamos a correr riesgos. Dentro de estas wallet o monedero tenemos diferentes tipos. Están lo que nosotros llamamos los monederos fríos y los monederos calientes. Los monederos calientes son los que están en Internet y los que están controlados en todo momento. Estarían dentro de la red y tenemos los monederos, pues no sé, los web que están en la web, los tenemos los de escritorio, tenemos los de los móviles y luego tenemos los monederos fríos o billeteras frías. Imaginaros este sistema que os he contado, llegamos a la famosa tarjeta. Tenemos nuestro dinero, lo tenemos en el exchange, yo no lo voy a pasar a mi tarjeta y cuando lo tengo en el sistema, la criptomoneda, hago lo mismo que en el banco. En el banco voy y digo, póngame 2 millones de euros, ahora ya no te lo dan por la ley de blanqueo de capitales, pero póngamelo en un maletín que me lo llevo. Ya no nadie sabe qué ha pasado con ese dinero. Bien, pues nosotros nos vamos a la criptomoneda, me voy a la famosa billetera fría que todo el mundo escucha hablar de ella y dice, póngame, es una especie de pendrive, pongo y me llevo, saco del sistema todo el dinero. Si yo saco 1000 Bitcoin y está a 40.000 euros, me acabo de llevar 40 millones de euros. Entonces, ese es el problema en las grandes estafas, que una vez que sale del sistema, el que podamos resarcir de los daños que se le han producido a las víctimas es complicadísimo. Ya de por sí, seguir el dinero de uso normal es complicado cuando lo sacas del mercado, porque eso lo hemos vivido todos. Es insolvente y sabemos que tiene un tren de vida maravilloso, por mucho que intentemos controlar que si 2.500, que si 1.000, da igual, al final todos tenemos los trucos, ¿no? Bueno, pues en este sistema todavía es más complicado. Y además hay un riesgo mucho más también importante. ¿Cuál es? Es que las claves, los accesos, la medida de seguridad que tiene este sistema son los accesos que tenemos nosotros a ellos con nuestros códigos. Quiere decir que si yo cuando estoy en el sistema olvido mis códigos, los pierdo o tal, he perdido mi dinero. Primer punto. Segundo punto, que si estas personas que sacan el dinero del sistema pierden el pendrive, pierden todo su dinero. O sea, ese es uno de los riesgos que, lógicamente, porque no quedaría registrado ni para lo bueno ni para lo malo. El sistema blockchain os lo va a explicar, como hemos dicho Vicente, pero simplemente decir que es un sistema de seguridad, es un activo digital, o sea, se intenta evitar que un activo digital se venda más de una vez, intenta darnos seguridad jurídica. Eso sí que está regulado, pero lo que no está regulado realmente son las wallets, que eran esas famosas cuentas que somos dueños de las contraseñas. Seguridad jurídica. Al día de hoy tenemos un vacío legal no solamente en España, sino en todo el mundo. Eso ha sido un terreno perfectamente abonado para las actuaciones ilegales y los comportamientos ilegales. Tenemos un intento de regulación por la Unión Europea, que es el reglamento MiCA, que lleva desde el mes de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que se iba a aprobar. Al día de hoy sigue sin aprobarse. Y uno de los inconvenientes que nos encontramos es que, por ejemplo, antes de entrar en el inconveniente, deciros que ha sido lento y lo que sí está acelerando el que se tramite no solamente la regulación desde la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, Reino Unido, ha sido la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque imaginaros que el rublo ha sido un problema, todos sabéis lo que ha supuesto la adquisición de materias primas que vienen de allá, entonces el tema que si rublos, euros, no voy a entrar en ese tema, pero lo sabéis, y que han utilizado la criptomoneda. Al no estar regulada, ha sido una de las fuentes que dentro de los bloqueos que se le ha hecho a Rusia, pues evidentemente no se ha podido tocar. Entonces, esto está acelerando tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos que se regule con más rapidez, cosa que nos va a venir muy bien a todos. Si nos centramos en la parte que sí se ha podido hacer un pequeño intento de control de lo que son las transacciones de criptomonedas, tenemos el único que se ha hecho en julio del año pasado. No voy a hacer referencia a las leyes porque entonces no vamos a llegar a la parte que quiero, disculparme, pero es la ley de blanqueo de capitales en España. En el mes de julio del año pasado lo que se dijo es hay que buscar por lo menos la máxima bueno, ellos dicen máxima, yo diría que como todo en esta vida, lo primero que le interesa al legislador es regular la recaudación. Entonces se han dado cuenta que con la criptomoneda lo que hay son unos incrementos patrimoniales brutales y que no están tributando. Hacienda, ¿qué quiere? Pues recaudar, que es lo que le interesa. Entonces el legislador una vez más no se ha preocupado de regular ni siquiera los juzgados especializados, ni siquiera las víctimas y los afectados, cómo agilizar la justicia para que se pueda llegar a una situación en la que la inmediatez
la inmediatez yo pienso que es la pauta fundamental de este tipo de gestiones. No ha regulado nada de eso, pero lo único que ha regulado al día de hoy es cómo recaudar. Evidentemente, dentro de la ley de blanqueo de capitales se ha centrado en regular primero la procedencia, porque estaría horrible que dentro de esa propia ley no lo tuvieran en cuenta, o sea, procedencia del dinero, y para eso se ha centrado en tres partes, que son las empresas que se dedican a la gestión de cambio o compra, venta, transacciones de criptomoneda a criptomoneda, las que se centran en la actividad de criptomoneda a dinero fiat, quiere decir el cambio, y las que se dedican a tener o conservar, como hemos dicho antes, las claves o las wallets, las que tienen esos registros. Entonces, ¿qué le están pidiendo a ellas? Que identifiquen a las personas, ya sean físicas o jurídicas, y si son jurídicas, estaríamos hablando de que tenemos que hablar de los titulares reales, pero todo eso, y a pesar de que lo han intentado hacer, creo que habéis visto el modelo 720 que se lo ha tirado para atrás la Unión Europea. Al día de hoy es verdad que los exchange, los que están dentro del mundo de la minería, tienen la obligación de comunicar quiénes tienen el número de criptomonedas que tienen, el nombre, los datos, todo este tipo de cosas, pero al día de hoy solamente tenemos un casillero en la declaración de la renta donde están empezando a pedir que digamos qué número de criptomonedas tenemos, pero aún no tributamos por ellas, ¿eh? Pero que sepáis que la única regulación que nos encontramos en España sería a nivel recaudatorio, que es lo único que les interesa, nada más. Dicho esto, ¿a quién les afectaría? Bueno, pues creo que la regulación habría que enfocarla primero a las obligaciones, bueno, blanqueo de capitales. ¿A quién les afecta? Pues principalmente a las personas que... yo sé que... Sí, pero principalmente porque es que poner en escena cuesta un poco, disculparnos, pero... Entonces, ¿qué necesitamos que se regule? Lo primero, un mecanismo de control, porque no lo tenemos. Tenemos para el mercado de valores la CNMV, pero aquí no tenemos un mercado. ¿De quién debería depender? Del Banco de España, ser directamente un órgano independiente, pero eso es una de las cosas principales que se tendría que crear. Otra de las cosas para mí, desde luego, es... se regule las personas o los brokers. En el momento que tuviéramos este órgano regulatorio, pues estaríamos llevándonos al mismo sistema que tiene la CNMV, o sea, buscar unos requisitos para que los brokers sean personas, o las personas que intermedien, pues cumplan una serie de normas de, para mí, pues no sé, honorabilidad, que no tengan antecedentes penales, los requisitos normales que tampoco voy a entrar, pero que ciertamente son necesarios y que está permitiendo, y quiero llegar a eso, que haya este gran número de estafas. El perfil del inversor. Mira, nosotros tenemos los grandes capitales y los pequeños capitales. ¿Qué personas son las que acuden a este producto? Los grandes capitales tienen recursos más que suficientes para tener los grandes brokers y las personas que les interesan y les asesoran bien. Esos no van a tener problema. A los brokers normalmente, y aunque empiecen a un broker, no le interesa hacer una transacción de 500 ni de 100 euros, porque van a comisión. Entonces tardan lo mismo en el sistema hacer una de 5 euros que hacer una de 5 millones de euros. Y las comisiones son muy importantes. Esto es un negocio real, creerme, y se gana muchísimo dinero. Y es muy triste que las personas que no están familiarizadas con el producto no puedan acceder a estos beneficios y a obtenerlos fácilmente, sin vivir dentro de la filosofía esa del pelotazo ni nada de esto, porque tienes muchísimo riesgo también. Pero encontrar de verdad personas o broker que realmente se dediquen al pequeño inversor o inversionista es complicado, porque enseguida se dan cuenta que le interesa dedicar su tiempo a otro tipo de perfiles de inversores. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Que el pequeño inversor ha accedido, si no lo gestiona él directamente, iros a esa facilidad que os expliqué inicialmente, si no lo gestiona él, aparecen las plataformas en las que le dicen, mire, como usted no sabe de nada, yo no tengo ningún problema. Se firman contratos tipo, donde nos olvidamos de ninguna regulación, de cumplir ninguno de los requisitos de los que hemos estado hablando aquí, sobre todo esas cláusulas que todos tenemos que generales ni individuales. O sea, si vierais los contratos, usted me ha dado 10 millones, yo soy un broker especializado, me voy a ir a casos concretos, cuando presentas la denuncia, trabaja con un teléfono en la cocina de su casa, pero la página web es brutal, crees que estás comprando y que tienes detrás a los mejores asesores del mundo,
fondo y está la esposa, el hijo y el marido, porque empezaron a mover criptomonedas, les fue muy bien, y automáticamente le empiezan a poner fondos sus hijos, o sea, sus sobrinos, sus tíos, sus primos, los vecinos, y se va haciendo una cadena apoyada en la confianza y ellos empiezan a mover. Pero lo que hay detrás de esto, en un 90% de las querellas que estamos llevando colectivas, lo que hay son personas o brokers sin formar, algunos de ellos con los estudios, hablamos un entorno, la mayoría son de más de 30 años, estamos hablando que no tienen ni siquiera un graduado escolar, o sea, imaginaros, o sea, es que personas que han entrado en el sistema son muy habilidosos con lo que son las transacciones de este tipo, pero no tienen formación, y si ya os digo que a nivel financiero menos, pero son hábiles, y eso les lleva a que ganen dinero fácil. Y lo que sí son muy buenos comerciales, o sea, es gente que tiene don de gentes y convence muy bien. Si esto lo analizas, al final es el delito típico, los requisitos típicos del delito de la estafa, o sea, la confianza, llego a todas esas personas, y luego además me atrevo a deciros que como va todo muy bien, traerme a más amigos que os doy una comisión. Ahí empezamos a crear los sistemas piramidales, que son con los que hemos acabado en todos los juzgados. El perfil del broker, y me definiría cuál es el perfil de la típica persona estafada, las víctimas o afectados. Normalmente son microinversores, son personas que empiezan a familiarizarse con este entorno y que al principio, en el 2009, probaron, era gente joven, pero durante la pandemia ha sido el nicho maravilloso, porque ERTES, estados de necesidad, veían que como había cantidades pequeñas que habían invertido sus hijos y les iba bien porque la rentabilidad era muy alta o los beneficios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en ese momento? Al verse en la calle, empezaron a poner durante el tiempo de confinamiento el dinero de una manera impresionante. Os estoy hablando de que hasta los ICOs que se daban eran más rentables que dárselos a un gestor o a una plataforma de estas, que realmente tener abierto un negocio de hostelería y tener la ocupación al 50% que no podías mantenerlo. Imaginaros, Javier Biosca, tema de Algorithm Group, 818 millones de euros estafados y 700 y pico afectados. Arbiestar, 32.000 afectados. My Capital, más de 2.000 afectados. Así podemos ir cogiendo todo lo que nos encontramos en el mercado. En el momento de la pandemia es cuando realmente se produce el mayor número de incorporaciones. Si hablamos de sistemas piramidales, imaginaos toda la gente que entra ahí por el boca a boca y la publicidad, porque al estar tantas horas en casa accedimos a Internet, mucho más la cantidad de personas que se incorporan. De repente acaban los confinamientos. ¿Y qué empieza a hacer la gente cuando ve que realmente la crisis sigue y que está mucho más agudizada? Quiere recuperar. Cuando quiere recuperar, ¿qué pasa en un sistema piramidal? Que es imposible. ¿Por qué se produce el sistema piramidal? Por dos razones. Uno, porque cuando empiezan, la mayoría y la experiencia que nosotros hemos tenido desde la asociación es que cuando tú empiezas a montarlo, la cabeza, entonces se puede mantener. Incluso hay dos tipos de comportamientos dentro. Y voy a hablar ya, me voy a términos más, tenemos las personas que funcionan con dolo desde el momento cero y lo que busco es estafar, que surgen después, pero en un momento inicial lo que tenemos es el dolo eventual. Son personas que ganan mucho dinero fácilmente y quieren ayudar a otras a ganar dinero fácilmente. Pero llega un momento en el que se encuentran tanto dinero que se les va dando en dinero de curso legal, que cuando ellos lo van incorporando al sistema, pero tienen que pagar los beneficios, el exchange, o sea, los sistemas que transforman la criptomoneda en moneda, tiene unas limitaciones de cambio. Por ejemplo, tú no puedes cambiar más de 100 Bitcoin al día. Con lo cual, si el sistema se ha saturado, cuando luego tú quieres cambiar más para poder pagar los intereses diarios de toda la base que tienes de la pirámide, te han bloqueado el sistema y no lo atienden. Entonces, ¿qué nos encontramos? Esa es una de las situaciones. Otras y es la más usual, es que la vida que se han dado estas personas son brutales, los aviones, los coches, aviones privados, o sea, todo esto aparece en todos los procesos de investigación o en las instrucciones de los procedimientos. Entonces, lo que se ha hecho también es darle un destino que no es el adecuado, lógicamente. Y cuando hablamos de rentabilidad, mirad, cuando se empiezan a vender estos productos y se utilizan o median plataformas, nos encontramos casos como por ejemplo el de Javier Biosca, Algorithm Group, que ofrecía y firmaba en documento una rentabilidad
del 25% semanal. O sea, una de las primeras cosas que tiene que llamar la atención es el refrán de las abuelas: nadie da duros a pesetas, ¿no? Pero bueno, es lo que decíamos, la teoría del pelotazo. Pero os voy a contar algo, es que la rentabilidad que obtenía real él era entre un 35 y un 37. O sea, que él en enero del 2020 se da cuenta y negocia con sus propios, digamos, microinversores y les dice: oye, es que lo voy a reducir. Porque además dice a un 10%, porque con un 10% semanal ya es mucho. Y os voy a decir algo, desde el 2018 finales cumplió hasta el mes de noviembre del 20. Quiere decir que una persona que le daba 30.000 euros recibía 3.000 euros semanales. ¿Qué hicieron las personas cuando estaban en la pandemia? Pues, y después, en ese periodo de tiempo, pedir préstamos, hipotecar sus casas, las indemnizaciones de trabajo se las dan, porque es una gran oportunidad de negocio. Y además ven que está pagando, porque han venido pagando, ¿eh? Es verdad que entonces estaban en la parte de la cúspide, en la parte de arriba de la pirámide, pero creció demasiado deprisa. Pero volvemos ahí. Estamos hablando de cantidades tremendas. Los ICOs que se piden para los negocios los invierten. El problema que nos encontramos es que estas personas, cuando estas desaparecen con el capital o no lo pueden recuperar, o cuando empiezan a decir, porque el sistema es, imaginad, hay diferentes tipos. Funcionan con un teléfono, con un WhatsApp, y le dice: su inversión de 30.000 euros le ha producido esta semana 1.000 euros. O de 30.000 le ha producido 3.000 euros. Quiere recuperar parcialmente, quiere reinvertir. Cuando tú tienes 3.000 euros esta semana, 3.000 esta, la tercera, y dices: mira, no, prefiero que me lo dejes, y empiezo a generar el interés compuesto. Porque ya tengo 33.000 y se transforma en capital. Todo se transforma en capital. Y los contratos son una cara. Y todas las firmas que te encuentras, da igual en un sitio o en otro, firmas transcritas y mandadas por WhatsApp. Imaginaros miles de personas que les vale eso y dan todos sus ahorros. Que esa es una de las reglas que hay que tener en cuenta. Y es que en este perfil de inversores lo que han buscado era un sistema de vida, y es para nada. Cuando tú entras en esto, lo que tienes que invertir es lo que te sobra, lo que te puedes permitir perder hasta que te familiarices con el producto, o hasta que lo controles tú, o si lo pones en manos de alguien, que se hayan ganado la confianza de que van a responder y es que estás ante, digamos, en una situación lo suficientemente segura, ¿no? Y una de las cosas que hará esto, desde luego, va a ser la regulación. Sí, sí. Yo no he entrado en el procedimiento, pero dicho esto, entonces, descartamos. Voy a saltar porque me gustaría haberos dado unas pautas, porque creo que salir de aquí sabiendo que esto lo podéis hacer con un teléfono, y algunos los he explicado, poner vuestros primeros 100 euros y ver cómo se mueve, y que dentro de nada tengáis 6.000, es lo más atractivo, pero es que no puedo llegar ahí, pero sin riesgo, o sea, que se puede hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, no somos. ¿Por qué ponemos en marcha la asociación? ¿Cuánto me das? ¿5 minutos? Sí, para lo que has dicho, ¿Sigue? Es que yo lo siento, de verdad que he intentado, pero esto ya lo sabíamos. Y lo siento por ti, porque tú lo tienes todavía más, que es más técnico. 5 minutos. Pues voy a intentar deciros problemas. Se pone en marcha la asociación porque nos damos cuenta de que 30.000 personas poniendo denuncias cada uno donde están, si se van a la comisaría que tienen al lado, si tienen tal, están abriendo. Lo primero, detrás de esto, ¿qué hay? La opacidad, ¿no? O sea, no hay suplantación de identidad, no están identificadas las plataformas bien, entonces al final todo eso se archiva, se sobresee, es muy complicado. Y además estamos saturando los juzgados, porque no tienen los recursos suficientes. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ahí? La asociación nace porque es verdad que es necesario agrupar a todas estas personas y generar un grupo lo suficientemente visible para que se den cuenta de que esto hay que regularlo y que hay muchísimos afectados, ¿no? Y que además hay que hacer una acción conjunta para economizar, y además que los recursos se optimicen lo máximo. Una de las cosas más importantes a la hora de interponer un procedimiento de este tipo, primero, el ir juntos, porque creo que es un procedimiento, considero, o sea, los costes son elevados, porque hablamos de personas que han puesto 2 millones de euros, 3 millones, o sea, hablamos de empresarios que han puesto cantidades importantes, pero lo que más te encuentras es que son los estafados, realmente para mí son los afectados, es el pequeño consumidor, el pequeño, el día a día, que pone 500, 600 o pone 3.000 y todos sus ahorros. Si además de eso le tienes que decir que tiene que pagar un abogado, que tiene que pagar una pericial, que es complicadísima, porque tienen que empezar a ver la trazabilidad de... Vamos a irnos al tema de Javier Biosca. Este señor recibe de 1.000 personas el dinero. Desde ahí empieza a moverlo en segundos,
porque son montones de wallet llevándolo a donde él le indica, y desde ahí le empieza a moverlo para invertirlo, comprar criptomoneda con diferentes exchanges. La trazabilidad de todo eso son miles de transacciones, y miles son miles. Hacer una pericial de eso para saber al final que el dinero está en las Islas Caimán o en una cuenta en criptomonedas o en una sociedad que depende y que tiene esas entidades, vale muchísimo. A nivel particular esto es muy complicado. Mientras que si tú te sumas a una acción conjunta, la UDEF está hasta arriba de trabajo por la cantidad de denuncias que hay ya de plataformas y no dan abasto con la investigación, porque son diferentes. Con lo cual, imaginaos a nivel particular. Entonces, creo que es fundamental que las personas se asocien, y lo digo, no solamente porque les interesa a los afectados, sino también a los abogados, que es la parte que quiero que escuchéis. La asociación, ¿qué hacemos? Pues que hay abogados que quieren controlar este área, que además pueden aportar muchísimo, nosotros nos lo dicen, y lo que hacemos es que las personas afectadas de los entornos donde están los despachos les adjudicamos para que firmen y que puedan llevar estos asuntos, y los puedan llevar puedan llevar a representación de la defensa de los intereses de esas personas. Ventajas que tiene el procedimiento penal, que no hay que hacer como los procedimientos civiles, bueno, aunque están los procedimientos colectivos y que hemos hablado de ellos, pero aquí interpones una querella y todos los afectados se van sumando. Los temas que particularmente, o denuncias que se han puesto en otros sitios, ¿cuáles son las que han prosperado? Mirad, un 1%, y os voy a decir cuáles. Las que se han incorporado a la asociación y las hemos rescatado antes de que las archiven, y lo que vamos haciendo es sumarlas, acumularlas, y las vamos rescatando de todos los juzgados. Dicho esto, nos encontramos en la parte peor, que es la instrucción, y es que no sé, lo siento, pero nos quedamos en la fase de la instrucción. Para mí son fundamentales las medidas cautelares. Creo que las medidas cautelares, hay jueces, magistrados, yo sé que esto no les gusta absolutamente nada, pero creo que esto es un tema que no ha sido realmente la judicatura y la fiscalía, no ha sido consciente del gravísimo problema hasta que hemos acudido a los medios de comunicación. No les gusta porque se produce lo que es, ya lo sabéis todos, que son los juicios del telediario, ¿no? Y esa opinión, pero es que no quedaba otra forma de hacer conscientes a la sociedad de este problema, se evitaran las nuevas estafas, pero a la vez ellos se tomaran esto. Eso nos permitió, fijaros, el que en la Audiencia Nacional, la sección, el Juzgado Central 1 de Instrucción, admitiera la primera querella, porque todas las demás estaban en diferentes juzgados y no había forma, incluso muchas de ellas las archivaban y no prosperaban de una manera masiva. En el momento que se admite la primera querella, pues han ido admitiéndose otras contra diferentes plataformas. En cuanto a las medidas cautelares, deciros que aunque acudamos a los medios de comunicación, evidentemente se les puede dar la información, pero las medidas cautelares que son para el bloqueo y llegar por la rapidez en la que se mueve esto, el problema que nos encontramos es que no hay la agilidad suficiente. Creo que una de las cosas que había que replantearse, y voy a resumir ya porque ya lo siento, pero... Entonces, yo creo que para mí la propuesta para mejorar este sistema, poderlo agilizar, ¿por dónde pasaría? Primero, una legislación internacional que regule todo esto. Segundo, que la podamos implementar lo más rápidamente posible y podamos regular todas las transacciones, porque eso nos daría seguridad jurídica a todos los que estemos en este entorno y en este mercado. Por otra parte, profesionales en los tribunales, porque no sabemos de qué hablan. Algunas personas no saben de qué hablan. Y esto es muy complicado cuando te están declarando, ya sea los investigados, o sea, cosas que te sobrepasan. Yo creo que el que nos planteáramos desde el principio tribunales especializados, y uno de los recursos que me parece fundamentales es la inmediatez. Creo que actualmente el sistema y la ley de enjuiciamiento, tanto por la civil me da igual, pero que la criminal me da exactamente igual, el que para bloquear, para acceder, hablamos de muchísimos teléfonos que están todos en el extranjero, cuentas que están en Letonia, Lituania, no sé cuándo, cuentas bancarias que son estos exchange, las wallets. Si cada vez que la UDEF tiene que hacer una gestión, tiene que pedir autorizaciones, esperar, bueno, aquí son segundos. En segundos tú tienes 1000 bitcoins repartidos en un montón de wallets. Es imposible llegar. Habría que dotar de agilidad y adaptarla para que estas cosas no pasaran. Yo lo lamento porque me hubiera gustado dar muchísima más información. Creo que pasando por ahí sí quería hacer un pequeño reclamo. Y es la Fiscalía. Mirad, uno de los problemas fundamentales que hay en este problema, o sea, en estas problemáticas, es la
Fiscalía. Hemos conseguido que en la Audiencia Nacional el fiscal por lo menos venga, pero en todos los demás, olvidaros, ni aparece. Pero es que además cuando tú pides medidas cautelares, una de las cosas que hacen es que normalmente yo recomiendo que se tramite en una pieza separada secreta. Porque es que si no tardas 2 minutos en saber todo lo que se está haciendo y la persona que estás investigando pues evidentemente mal negocio. Porque no se suele, yo la experiencia que tengo y en la audiencia no se ha decretado secreta todo el procedimiento, solamente las piezas que tienen con las cautelares. La persona que tiene acceso y está ahí, porque los demás no, las acusaciones particulares y populares no las tenemos, es la Fiscalía. Mirad, no proponen una prueba, no les interesa. O sea, es horrible, pero lo último que nos hemos encontrado, y quiero hacer mención de esto, y creo que es valiente, pero tenemos que ponerlo encima de la mesa, es que es muy duro lo que voy a decir, pero no quiero cerrar sin decirlo. Es verdad, porque creo que se ha hablado en este país durante bastantes años sobre la corrupción. Fijaros lo que voy a decir, en el ámbito de los empresarios, en el tema de los políticos, está en todos los sectores, ¿eh? Pero creo que dentro de la judicatura y dentro de la Fiscalía y dentro de las inspecciones, hasta de Hacienda, creo que quien inspecciona al inspeccionador, quien juzga al juzgador, es delicado, pero es real. Nosotros en uno de los asuntos que llevamos nos hemos encontrado estar hablando de 800 millones de euros, de llegar a un acuerdo, de reconocer el propio investigado que tiene el dinero aunque sale, o sea, que es insolvente, que lo tiene en billeteras frías, que dónde lo tiene, y decir que paga 530 millones y que pide que se le ponga en la calle y que indemniza, o sea, digamos, va a resarcir con todo, o sea, con 530 millones a todos los afectados, y decirte la Fiscalía que lo siente mucho, pero que destrucción de pruebas, que no sé cuánto, que no sale, incluso proponiéndole que está con un arresto domiciliario hasta que haga las transacciones en 3 semanas, mirad dónde voy, 3 semanas, y que necesita reuniones particulares con el abogado de la acusación, perdón, de la defensa. Se producen 3 reuniones después de todo esto, 4 meses, diciendo la gravedad del delito y que no puede bajo ningún concepto ponerse este señor en la calle. Y después de las 3 reuniones, una en la Fiscalía y 2 fuera, y lo digo con todas las consecuencias que tiene a nivel profesional, pero creo que esta vida es para los valientes, encontrarte que tienen que tomar la declaración, el investigado no declara y pide una comparecencia al 505, nos pilla a todos de sorpresa, todos improvisamos, porque todos, es nuestro trabajo, menos que curioso el abogado de la defensa, que los lleva todo preparado y contesta los puntos de la Fiscalía. Pero lo que nos pide es la puesta en libertad, porque un delito de 818 millones de euros no es lo suficientemente importante ni tiene repercusión social para justificar que esté una persona en prisión provisional, porque miles de afectados no es lo suficientemente importante, porque la repercusión social no está con 1 millón de euros de fianza. Que nos expliquen ese cambio de repente, cuando ha estado y no ha pedido ni una sola prueba durante todas las medidas cautelares que se han hecho bajo secreto de sumario, no ha pedido absolutamente nada. Cuando, o sea, ese cambio de posición y de repente paso a defender al otro lado y me pongo en este. Yo lo dejo ahí. Y sí que os diría, no acuso a nadie directamente, se van a iniciar porque no soy yo, es que es la propia decepción que tiene. No voy a llamar consumidor, pero en este caso sí son consumidores, porque al final están adquiriendo este producto. La decepción que tienen de la justicia y la impunidad que siente el delincuente cuando se encuentra con todo esto. Solo ha quedado una alternativa, y es que justifiquen que la procedencia del dinero para pagar el 1 millón de fianza tiene procedencia legal. ¿Y sabéis qué ha pasado cuando se ha pedido eso? Y nos lo ha admitido el juez, que estaba tan sorprendido por el comportamiento de la Fiscalía como todos nosotros, que lleva 2 meses y no has podido poner el dinero. Y que además de eso hemos comunicado que hay empresarios donde dice, te doy 1 millón en criptomonedas y con esto vais a ser conscientes del riesgo que implica, me lo pones legalmente porque se va a inspeccionar la procedencia y después te doy 3 en un pendrive, 3 para compensar el 1 millón que me has puesto legal. Ahí lo dejo. Y el pendrive, recordar, es una servilleta, o lo dejo simplemente puesto en un servicio donde lo vas a dejar y tienes esto. El riesgo es grande, la criptomoneda es buena, gestionarla vosotros, porque creerme que es algo interesante y es rentable desde la perspectiva que os he dado al principio. Gracias y siento no poder daros más información. Muchas gracias a ti, Emilia, qué vendaval de información y conocimiento.
Yo creo que, si os parece y si le parece bien a Emilia, mientras procesamos todo lo que nos ha contado, algo incluso de material sensible, por llamarlo de alguna manera, salvo que haya alguna pregunta imprescindible que, por favor, sí que sea muy escueta, tenía previsto dejarla para después de la intervención de Vicente. Pero, en fin, si hay alguna pregunta de algún compañero que se vaya a perder, pues sería muy rápido, y si no, pues la dejamos para el final de la intervención de Vicente, si os parece. Muy bien, pues entonces, dicho esto, sin más demora y con cierta rapidez ya, porque vamos a regular de tiempo, quiero presentaros al otro compañero que nos acompaña en la mesa, que es don Vicente José García Gil. Es abogado, es experto legal en blockchain y smart contracts, socio y consejero delegado de Dictum Abogados y Dictum Future, y presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital, FIFED. Es miembro del Comité Legal de Alastria, es además fundador del Observatorio de la Ética en los Negocios y consejero académico de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, y es además profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad CEU San Pablo, del Programa Avanzado en Economía Digital, FinTech y Sociedad Inteligente del CEU IAM Business School, también del Programa Superior en Blockchain de la Escuela de Organización Industrial, EOI de Madrid, y del curso de experto legal en blockchain, smart contracts, tokenización e ICOs STOs que organiza Blockchain Intelligence Law Institute y el Consejo General de la Abogacía. Es ponente habitual en congresos y seminarios sobre blockchain y smart contracts, y entre sus intervenciones quizá destacan la conferencia ofrecida en el SEPBLAC sobre el uso de smart contracts para la prevención del blanqueo de capitales, o su participación en las distintas ediciones del Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. En la actualidad es investigador en formación en materia de smart contracts en el Programa Internacional de Doctorado de la Universidad CEU San Pablo. Vicente nos va a hablar de todo este mundo de la blockchain y smart contracts, y bueno, pues igual que como Emilia, estamos encantados de que haya aceptado nuestra invitación para estar con nosotros, y sin más le cedo la palabra para que nos ilustre, al igual que ha hecho Emilia, dentro de este apasionante mundo que nos abren los ojos a ver. Adelante, Vicente, cuando quieras, y bienvenido. Muchas gracias, Francisco Javier. Muchísimas gracias a la sección de consumo de este ilustre colegio de abogados. Queridos compañeros, muchísimas gracias. Gracias a la organización, gracias por supuesto también por la magnífica exposición de mi compañera Emilia Zaballos, que ha sido verdaderamente intensa, y yo creo que es difícil decir tanto con tanta contenido, con tanta sustantividad en menos tiempo. Pues muchísimas gracias, y voy a intentar ser todo lo sintético que me sea posible en el tiempo que tengo asignado, pero lo voy a tener difícil también, porque de los perfiles que amablemente ha citado el moderador en la presentación, que desde luego le agradezco, pues el que pienso que tiene más interés, puede concitar un mayor interés y justificar mi presencia hoy aquí como compañero, es el que deriva de mi condición de investigador en esta materia, en contratación inteligente, pues porque llevo ya pues un lustro dedicado al estudio de estos temas, no solamente desde una perspectiva teórico-académica, sino también llevándolo a la práctica a través de la actividad de consultoría consultoría tecnológica, económica y financiero-legal que llevamos a cabo a través de una filial, una spin-off, una filial de nuestra firma que se llama Dictum Futura, como mencionabas. Quiero agradecer también la valentía de la organización de invitar a una persona pues con un perfil como el mío, que pienso que el contenido que tiene algún sentido que pueda compartir con todos vosotros, con todos ustedes, es algo exótico en un congreso de consumo, porque realmente me voy a intentar, en estos minutos que me quedan por delante, dar una visión cenital, un panorama de qué es esto de la contratación inteligente, qué es esto de los smart contracts, qué relación tiene con la tecnología blockchain de registro distribuido, cuáles son los elementos principales del debate internacional acerca de esta materia, que además debo decir y adelanto ya que se trata de un debate que se está produciendo a nivel global en todo el mundo, en las principales universidades, escuelas de negocio y en los grandes despachos en todo el mundo.
Y para terminar, intentando dar un cierto enfoque, cierto foco de lo que considero que es una oportunidad y un camino, un polo de desarrollo profesional también para los abogados. Al final vamos a tener la necesidad, la estamos teniendo ya, de desarrollar una acción profesional con tintes híbridos, con tecnólogos, con ingenieros informáticos, porque los procesos de digitalización que en nuestra sociedad, que están permeando en nuestra sociedad de una manera inexorable, en el comercio, en la información, en la educación, también en el derecho, también en la transaccionalidad en los contratos. ¿Por qué no? ¿Quién lo podría negar? ¿Cómo no vamos cada vez más a intentar automatizar, mecanizar aquellas partes de la actividad contractual, de nuestro día a día contractual, con lo que nos relacionamos con el mundo? Empresas particulares, estamos todo el día transaccionando y todo el día celebrando contratos. Esta actividad humana necesaria para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del individuo, es absolutamente lógico el que vaya incorporando estos mecanismos de automatismo basados en algoritmia, basados en código informático, y lo que voy a intentar es dar esta visión del estado del arte, de la situación actual, y en qué medida puede suponer una oportunidad también de trabajo, un campo de trabajo para los abogados, en un contexto, intentaré referirme de manera específica también, en un contexto como es el consumo, porque de toda la actividad contractual que se celebra cotidianamente en el mundo, pues una parte muy grande o relevante, o la más importante, la más significativa, es la que atiene a los contratos masa en los que intervienen consumidores. Bien, voy a intentar bien, ¿qué es esto de los smart contracts? Porque realmente yo creo que muchos de vosotros ya es un término que estaréis, no sé si familiarizados, pero no será la primera vez que escuchéis. Contratos inteligentes, ¿verdad? Parece que si uno quiere abordar una aproximación con círculos concéntricos a una cierta taxonomía, comprensión del término, pues lo primero es partir pues de la acepción más intuitiva. El contrato inteligente, ¿no? Como el fenómeno de la inteligencia artificial, que al final se le llama todo inteligente, cuando ya estamos familiarizados con una determinada tecnología ya deja de ser inteligente. El contrato inteligente sería aquel, digamos, que se ejecuta, se autoejecuta. Es capaz, con un mecanismo que incorpora código informático, de dar cumplimiento a las prestaciones derivadas del contrato una vez que el mismo existe o se ha perfeccionado. Y el ejemplo clásico que se pone, y que lo puso el un poco creador moderno del término, que es Nick Szabo, esta figura que luego me referiré a ella, es un criptógrafo, un matemático y también jurista norteamericano, que en la década de los 90 pues formuló esta propuesta conceptual. Y dijo, es que imagínense ustedes lo que es una máquina expendedora de las que todos conocemos, de las antiguas, de las de echar monedas. Se produce ahí un hecho que evidentemente es un contrato, porque al final la máquina está predeterminada para reconocer esa acción socialmente típica de introducir la moneda, y a partir de ahí se despliega de manera automática un mecanismo que da cumplimiento a la prestación en ese contrato de compraventa, de suministro del refresco o del producto que sea. Entonces, él, de alguna manera, partiendo de este ejemplo tan naif, lo que proponía es: imagínense ustedes si en vez de una transacción, algo tan sencillo como un mecanismo que libere el bote de refresco, pues lo sustituimos por un programa informático capaz de disciplinar una ejecución de unas prestaciones contractuales tan complejas como seamos capaces de imaginar. Entonces, esto apuntaría a un mundo futuro. Esto se dijo pues en la década de los 90 en un ámbito de ciferactivismo, ¿de acuerdo? Un poco como una posición libertaria en círculos reivindicativos bastante cerrados, que lo que hacían era formular una cierta oposición al poder de las multinacionales y de los estados. Pues esto apuntaba a un mundo en el que si se llegara a conseguir esa posibilidad de autoejecución en las transacciones, esto reduciría o suprimiría la dependencia que tenemos de todo el aparataje institucional que actualmente existe pues para cumplir
las obligaciones que las personas, las entidades, nos obligamos a ellas, establecemos entre nosotros para dar vida a ese hecho transaccional. Un mundo sin tribunales, un mundo sin abogados, porque como los contratos ya se cumplen, evidentemente esto es una exageración, un desideratum, pero sí que sirve, digamos, como metáfora, como ejemplo, para empezar a comprender el término. Hoy en día existen dos acepciones útiles de lo que sería un smart contract. La primera es la que responde a esta noción inicial que os he comentado de la máquina expendedora, es decir, es una máquina con reglas que podríamos definir en un contrato, pero que vamos a ser mucho más eficientes e incluso va a ser posible el contrato si esas reglas están ya previstas o predeterminadas por la máquina. Cuando hablo de la máquina me puedo estar refiriendo, y de hecho me estoy refiriendo, a un programa informático. ¿De acuerdo? Si al final yo tengo un coche de Uber, ¿no? Tengo que calcular cada vez una negociación teniendo en cuenta las características del tráfico, lo que te voy a cobrar por llevarte aquí o allá, pues eso, el modelo de negocio no existiría. Si hay un algoritmo que calcula ese precio y se lo da hecho a las partes, pues ahí hay un avance, es unas reglas que se incorporan en una máquina y que indudablemente tienen un contenido contractual. Y la segunda acepción es una aplicación que se ejecute en una blockchain, en una red blockchain o más genéricamente en una DLT, en una distributed ledger, en una red de registro distribuido. Antes comentaba Emilia que yo iba a explicaros un poco lo que es blockchain. Realmente es un propósito que me desborda porque si empiezo a hablar de esto no digo una palabra más, pero muy intuitivamente yo creo que todos a estas alturas, si estuviéramos en 2016 no, pero a estas alturas hemos oído, sabemos lo que es una blockchain. Yo lo que siempre hago es rebajar las expectativas sobre esta tecnología. Es una tecnología de registro distribuido que lo que hace es custodiar el dato pues, de una manera distribuida sin necesidad de que exista un nodo central, una autoridad central. Entonces nos permite distinguir entre sistemas o redes propietarias, donde yo tengo la aplicación, hay una empresa, una entidad, una asociación o una persona individual que es la dueña de una aplicación y por tanto todo lo que pase en ella pues tengo la posibilidad de parar el cumplimiento, de suspenderlo, de modificar los datos, de alterarlo a mi antojo, porque para eso es mía, o una DLT, que es una tecnología verdaderamente brillante, ideada por el creador, el enigmático creador del paper de Bitcoin en el año 2009, que lo que permite es llevar un registro distribuido de las transacciones que se produzcan entre todos los miembros de la red sin que ello dependa de una autoridad central. Ahí la confianza, digamos, en que las transacciones se producen, son conocidas por todos, son incensurables, son trazables y además no son susceptibles de ser alteradas, son resilientes, no la da el titular de la red, el que custodia la red, como por ejemplo ahora dan los bancos. Los bancos ahora mismo, en definitiva, lo que nos dan principalmente es confianza. Tenemos nuestros saldos allí y todos confiamos en que van a ser capaces de custodiar muy bien sus balances. Porque, entre otras cosas, el 90% del dinero que existe en el mundo solo vive en los balances de los bancos. Entonces, de ahí toda la normativa tan severa bancaria para que los balances de los bancos estén suficientemente auditados y sean robustos. ¿De acuerdo? Pues aquí, en una DLT, la confianza, en una blockchain, la confianza no se la da ninguna institución, ninguna empresa, ni siquiera ningún regulador, sino que es la propia tecnología, como está configurado la red, que contando con una red indefinida, cuanto más extensa mejor, de nodos, en la cual que para ser nodo no hace falta más que en un repositorio bajarte la aplicación y ya eres nodo, consigues con ello fortalecer fortalecer la fiabilidad de la red y su seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda acepción de los smart contracts hace referencia a cualquier pieza de código que se despliegue en una red de este tipo, en una red descentralizada. Para entender esto hay que pensar, la primera red, la blockchain original es Bitcoin.
Bitcoin, en principio, solamente se pueden registrar transacciones muy sencillas. Por eso es tan resistente Bitcoin. Por eso han intentado hackearlo tantas veces y no puede. Porque realmente las transacciones que permiten es registrar el cambio de titularidad, el cambio de cartera de una dirección a otra dirección. Esto se mueve, se lleva a cabo a través de un sistema de doble clave criptográfica. Hay una dirección de blockchain abierta y una clave privada. La clave general o abierta sería como tu número de cuenta, y la privada es la que solo tú necesitas, que es la que se custodia en estos monederos que os mencionaba Emilia, y que es la que te permite firmar las transacciones y movilizar los saldos. ¿De acuerdo? Que encuentres en ella. Lo que ocurre es que en la propia red Bitcoin y en todas las demás que han sucedido, lo que se ha hecho ha sido permitir que se desplieguen en esa red no solamente transacciones sencillas de este Bitcoin antes era mío y ahora es tuyo, sino código informático que disciplina relaciones que son contractuales, que pueden ser contractuales. ¿De acuerdo? Entonces, y pueden ser contractuales porque realmente están dando forma a una relación contractual que ya existe porque existe fuera de la red y estás utilizando la red para darle forma, o porque con la propia acción que tienes sobre la red estás firmando un contrato y estás dando vida, haciendo que se perfeccione el mismo y que despliegue sus efectos obligatorios. Como veo el poco tiempo que ya me queda y no he hecho más que empezar, pues voy a empezar a dar titulares. Titulares. En definitiva, a ver, para avanzar o dejar más o menos encauzado el concepto, lo que debemos tener claro es que para hablar de smart contracts no es necesario que ese automatismo contractual a través de código informático, que lo utilizamos en cualquiera de las fases del contrato, bien para disciplinar la fase de consentimiento, con una multifirma, con una información precontractual, como sobre todo la fase de ejecución, para dar cumplimiento a las prestaciones, a las obligaciones derivadas de ese contrato, no es obligatorio, o sea, no es un elemento constitutivo que se despliegue en una DLT, que sea en una blockchain. Podemos y tratamos fenómenos que llamamos smart contract y que utilizamos cotidianamente en contratación en línea, cuando utilizamos una plataforma de e-commerce, cuando estamos haciendo una reserva, cuando estamos operando a través de Internet. En muchos casos se están produciendo fenómenos de automatismo contractual basado en algoritmo y no es una DLT. Si bien es cierto que para que se produzca esa magia de la autoejecución, totalmente deslindada de la voluntad de las partes, y que con ello se gane en performatividad, en ejecutividad del contrato, pues la máquina perfecta, a prueba de vandalismos y totalmente resiliente, sería una blockchain. Una blockchain. Sus características más o menos se derivan de lo que os he comentado. Tiene forma electrónica, tiene un marco condicional. Esto es, yo creo que lo primero que animó a establecer este paralelismo entre este lenguaje informático y lo que es un acuerdo contractual, porque es lógica booleana y marco condicional. Si pasa A, entonces B. Es que un contrato al final es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando se produzca esto, cuando me entregues el bien, te pago. Cuando me prestas el servicio, vale tanto. Pensad en el tipo de contrato que sea, al final siempre hay un cierto marco condicional y una lógica booleana. Está enfocado al cumplimiento y, si es cierto, sería absolutamente ingenuo pensar que usando estas técnicas vamos a poder erradicar de la humanidad el incumplimiento o el oportunismo. No es así, pero sí que se puede reducir o llevarlo a niveles no tan altos de dependencia de los mecanismos de ejecución que utilizamos, que se vienen utilizando tradicionalmente. Esto no puedo detenerme en esto, pero de alguna manera para distinguir
aquellas piezas de código que se ejecutan en una blockchain pero que no tienen contenido o apariencia contractual, que serían el code de smart contracts. El término que utilizamos y se utiliza en la literatura internacional es los legal smart contracts. Y sí que voy a hacer mención de estos contratos divididos o los contratos ricardianos. Me interesa que visualmente veáis el gráfico de abajo, ¿de acuerdo? Pensad, esto también es ideación a partir de Jan Grieg de los años 90, un sistema, el Amex, un sistema de control de flujos monetarios en Estados Unidos, que luego se extendió rápidamente por otros países. Se trata de un contrato redactado en lenguaje natural, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que prevé que parte de la ejecución de sus acuerdos sea a través de código informático. Por tanto, contiene prescripciones tanto en lenguaje natural como en código informático legible por la máquina. El contrato en lenguaje natural es el que sirve de repositorio para el consentimiento. Las partes están de acuerdo en los términos del contrato y además en que parte de la ejecución del contrato se lleve a cabo por esos medios, por medios interviniendo esa ejecución determinista a través del código informático que el propio contrato prevé. Entonces, esto se produce esa transición del mundo del lenguaje natural al mundo de la... Luego está el cifrado, con una clave alfanumérica, que es criptografía, y pasa de ahí al mundo de la contabilidad, donde las transacciones se concilian automáticamente una vez que se han producido los hechos determinantes que las partes han pactado en el contrato. El smart contract es un programa de ordenador, en principio, es lógica codificada, procesa un conjunto de inputs para llegar a uno o varios outputs que ya están predefinidos. Entonces, este smart contract puede realmente disciplinar el cambio de titularidad o de control sobre activos digitales, puede custodiarlos o puede guardar otros metadatos. Es importante resaltar que siempre vamos a operar aquí con activos digitales. Activos nativamente digitales, como sería una criptomoneda, que ha nacido y vive solamente en la red en la que se ha creado, y por tanto ahí el cambio de titularidad es absoluto y además inmediato, o con tokens, son representaciones digitales de activos que no son nativamente digitales. Podemos estar representando derechos de actuación en una determinada compañía mercantil, derechos de titularidad sobre determinados bienes, posibilidades de actuación o incluso facultades especiales de actuación sobre otros contratos. ¿De acuerdo? Los smart contracts, sin más, decir que yo los encuadro o son encuadrables en esta tendencia que aludía al principio de digitalización de las relaciones humanas, en las cuales dentro del contrato, de la actividad contractual, la progresiva digitalización que ha existido en las últimas décadas pues ha influido en todas las fases del intercontractual. En la búsqueda, pues es que tengamos Google y seamos capaces ahora de conciliar dónde está esa oferta, lo que nos interesa. Ahora mismo no le damos quizá la importancia que tiene, pero eso abre el mundo. Es que antes no teníamos esto y esto ha sido un avance espectacular en esa fase de búsqueda. En la fase de negociación y formalización, exactamente igual. Pero en la fase de ejecución sí que es cierto que hasta el advenimiento de esta tecnología, de este paradigma, se encontraba bastante frenado, porque al final, por mucho digitalización que existiera, para pagar tenías que dar la orden a tu banco que hiciera la transferencia correspondiente, porque ese control sobre los medios de pago, esa sobreregulación, pues muchas veces estaba ahogando la innovación en este punto. Los retos a los que se enfrenta una adopción masiva de esta tecnología, de ir utilizando cada vez más este automatismo algorítmico en el mundo de los contratos tecnológicos, porque realmente no voy a tener tiempo de explicar ni muchísimo menos todo lo que me gustaría, pero no es oro todo lo que reluce, y en muchísimos casos parece que lo de blockchain, de hacer una blockchain, lo de hacer un token, es como moda, como una especie de compromiso con una empresa o organización, pues con la modernidad, con la eficiencia, y parece que, sobre todo en el último lustro,
se ha gastado mucho dinero en hacer pruebas de concepto, programas, modelos piloto, para ver qué sentido tenía introducir blockchain en una determinada operativa de una empresa, de una institución, y realmente no tiene siempre sentido. De hecho, es una opción tecnológica cuando hay un conflicto, o puede haberlo potencial, en la custodia del dato. En muchos otros ámbitos no tiene, desde luego, sentido que sea así. Legales, bueno, yo ahora diré que realmente yo creo que no hay un gran problema legal con los smart contracts. Pues es la criptomoneda, pero con los smart contracts no, porque pienso que están amparados por la normativa de comercio electrónico a nivel internacional. ¿De acuerdo? De hecho, aquí os cito, esta presentación, por supuesto, la voy a dejar a disposición de la organización, porque como tenemos simplemente que mencionarla, por supuesto, pues la podéis consultar, y además el que esté interesado en que le proporcione bibliografía o algún dato, algún artículo adicional, estoy a vuestra disposición. Esta operativa no compromete principios como la autonomía de la voluntad, la libertad de forma y la normativa uncitral, en que de una manera, yo creo que sin fricción, se puede perfectamente incardinar, y no es necesario grandes, o por no decir casi ningún cambio en este sentido. De hecho, la Law Commission, que es un prestigiosísimo órgano consultivo del Reino Unido, muy avanzado en estos temas, acaba de decir que encima el Common Law, el English Law, es un marco perfectamente adecuado para dar cobertura a todos estos sistemas de algoritmia contractual, y que no se percibe que sea necesario un cambio al menos drástico, quizá una adaptación en algún punto. Y además da carta de naturaleza en esto a una línea de investigación que yo había propugnado, en que algunos de nosotros habíamos propugnado, en el sentido de que la definición de Smart Legal Contract sea tecnológicamente neutra, es decir, que no dependa de su despliegue en una blockchain o en una aplicación propietaria. No siempre la autoejecución es buena, no siempre es deseable. ¿En qué ámbito tiene derecho? Pues en una contratación, desde mi punto de vista, masiva y sencilla. Porque hay contratos que incorporan, bueno, esto es la teoría de la incompletitud esencial de los contratos, incorporan un cierto margen de ambigüedad, pero es que no es que sea inevitable, es que es deseable para las partes que sea así. Es que en una compraventa de empresa, si al final se queda el administrador durante un año dedicando sus mejores esfuerzos para la transición, pues así lo firmo. Ahora, si me lo sometes a unas métricas deterministas, pues a lo mejor no lo voy a firmar. O sea que hay contratos donde tiene sentido introducir un automatismo más o menos intenso, y otros en los que no lo tiene. Incluso va contra la propia eficiencia del contrato. El oráculo, esto es una figura que se utiliza, es necesaria para que se ejecute un smart contract. Los smart contracts al final es lógica codificada, pero para que cambie de estado, el código necesita una transacción que le dé un dato. Como esto está desplegado en miles o millones de ordenadores en el mundo, por ejemplo la red de Ethereum, no se puede conciliar esa información que se necesita por cada uno de los nodos. Hay que contratar, digamos, un oráculo, o sea, un elemento exterior que nos dé el dato que necesitamos de una manera unívoca, y además en el tiempo en el que se le requiere. Saber cuál es el precio de la cotización de una acción en concreto, de un valor, o si ha caído granizo o no para que se active una cobertura de un seguro, o si el avión ha llegado tarde o no, o si... Entonces, lo que se hace es, hay unas blockchain con un sistema también disciplinado con teoría de juegos, que lo que haces es decir, bueno, pues a mí este dato quiero que me lo dé este oráculo, que va a consultar, pues en el caso del avión, la página oficial de AENA, la de la Unión, no sé qué, de la Autoridad Aérea de la Unión Europea y tal, concilia y te da un único resultado, ¿de acuerdo? Esto yo entiendo que es una paradoja también brutal, porque estamos haciendo todo este esquema para hacer un sistema descentralizado, y al final parece que estamos aquí en un único punto de fallo, dependiendo de ese oráculo que puede o no ser manipulado o malicioso. Pero bueno, esta es una de las paradojas o las contradicciones que tiene este sistema. Los casos de uso son infinitos, en bancas, seguros, en registro, en cadenas de suministros.
Desafíos y oportunidades, está claro que con redes cada vez más eficientes, luego si me da tiempo veremos algún ejemplo, el problema que tenemos en la actualidad, ¿cuál es? El problema es que todos los atributos fascinantes que nos dicen de una blockchain, esa trazabilidad, esa incensurabilidad, esa rapidez, realmente los vas a conseguir en una red abierta, que es la red Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, otras, pero pocas. Pero no te dan ni la rapidez ni el bajo costo que necesitas para una transacción masiva. Con lo cual, al final, te venden blockchain diciendo que va a ser con una serie de características, pero luego para poder llevar a cabo tu propósito a nivel industrial tienes que hacer una red privada que en el fondo, al final, todas las ventajas que tiene respecto de un programa habitual, de un programa de gestión habitual, lo pierden. Porque si al final no es una red abierta, sino una red propietaria con un nodo que yo te tengo que habilitar a ti para que tú puedas firmar la transacción, tengo que darte permiso, tengo que controlarte, puedo parar tu transacción en un momento si veo que hay algún problema de cumplimiento normativo, porque estés haciendo una operación o un giro prohibido en la red, pues entonces ahí se pierde totalmente toda la incensurabilidad y se pierde ese abierto. Y luego, además, los costes de transacción son muy caros por el gas que hay que pagar por las transacciones y muy lento. O sea, si Visa te cierra 5.000 transacciones por segundo, estos están pues por minuto 7 o 15 transacciones. No puede competir, no puede competir. Bueno, esto no vamos a decir nada. Jurisdicción, me remito a la normativa general. O sea, Código Civil, por supuesto, protección de datos, por supuesto, consumidores. En definitiva, lo que os pongo aquí es que no veo que haya ninguna especialidad por el hecho de que estés utilizando código informático respecto de lo que es comercio electrónico. Si tratas con consumidores, tendrás que respetar la normativa intuitiva de los derechos de los consumidores en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. ¿Cómo? Pues programa tu smart contract de manera que dé un cumplimiento también a todas tus obligaciones, de obligación precontractual, de posibilidad de desistimiento, de información, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, como tengo que terminar en 2 minutos, voy a verdaderamente abreviar mucho. Os dejo la presentación. Sí que menciono algunos aspectos del debate internacional que están en boga ahora mismo. La identidad es un tema que se está resolviendo a nivel europeo con EPSI, con una autoridad europea que está estudiando un modelo de identidad europeo. Espero que en menos de 2 años lo tengamos. Hay propuestas interesantes en todo el mundo. Una de ellas, y que ha servido como referente, es la de Alastria, el consorcio español de blockchain, porque sin identidad operar en redes abiertas es un desideratum. O sea, al final tú no puedes estar haciendo transacciones que además se espere que tengan una validez y que puedas tener el amparo de los tribunales en el supuesto de que hayan desvíos en el cumplimiento del contrato si no existe una correcta identificación de las partes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tema crítico que se está avanzando, al igual que en otros, de forma simultánea. Consentimiento, el sistema de clave pública y privada nos da una expresión del consentimiento normalmente más reforzada o igual de reforzada que las que se utilizan en los procedimientos de firma electrónica. Información precontractual y el sistema de resolución de conflictos que, bueno, además de un sistemas más o menos eficientes de nombramiento de árbitros en línea, pues en muchos casos propone soluciones algorítmicas, ¿no? Que a partir de unos determinados parámetros se dé satisfacción al conflicto también en línea y de acuerdo con unos parámetros que las partes han previamente mostrado su consentimiento para su aplicación. Y las plataformas colaborativas, y con esto ya casi no sé si voy a terminar porque me dejo casi lo mejor, pero bueno, os dejo la presentación y espero luego poder tener ocasión de comentar algunas cosas privadamente. Estos son unas plataformas en las que, yo estoy en alguna de ellas, en las que participan algunos despachos anglosajones, que hacen como una especie de biblioteca en código abierto de cláusulas contractuales, normalmente en temas de comercio internacional, pero en código informático.
como una especie, digamos, de Incoterms de la Cámara de Comercio de París, que son cláusulas que sabéis que se van actualizando y que se van utilizando en el comercio porque tienen un contenido conocido y aceptado, pues lo mismo, pero en código informático y en varios lenguajes de programación. Tú te puedes apuntar ahí y es un poco como meritorio, ¿no? Si al final haces muchas apreciaciones y dices cosas, pues ya el sistema, ellos te reconocen y al final te van dando cada vez más contenido y demás. Me parece interesante que se conozca. El dinero electrónico es uno de las oportunidades que nos permite la utilización de smart contracts, porque ese dinero electrónico, en definitiva, puede vivir también, la representación electrónica del dinero emitida por una EDE, por una entidad de dinero electrónico, puede vivir también en la red y producirse la transacción económica del cambio de titularidad de una suma monetaria a otra, de una dirección a otra, dentro del propio sistema. Y, por último, no voy a hacer la última parte, pero sí que llamar la atención de la importancia de monitorizar la gobernanza, la resiliencia y la fiabilidad del sistema. Como antes comentaba Emilia, este mundo alrededor de los smart contracts, la propia criptomoneda, que en definitiva es un smart contract, alguien que emite, o sea, lanza un smart contract por el que se emiten esas criptomonedas y cada una con su régimen de transacción y con sus posibilidades. Bien, pero todo esto depende de la red en la que se esté desplegando esto. O sea, estas redes funcionan porque tienen un sistema de incentivos, el minado, ¿no? Uno merece la pena a los mineros, a los nodos, ir cerrando nodos y con ello reforzando la resiliencia del sistema y su robustez, porque cada vez que yo cierro un nodo a mí me premian y me dan bitcoins o me dan ethers o me dan... Pero ¿y si un día deja de ser interesante? ¿Y si se cansa la gente? ¿Y si el mantenimiento, que a veces es costoso de mantener nodos 24/7, o sea, todo el santo día conectados, deja de ser interesante por algún motivo? ¿Qué pasa con el dinero o nuestros bienes o los activos que estén atrapados porque vivan literalmente ahí en ese código desplegado en esas redes? Eso hay que tenerlo muy claro. Tiene que haber un protocolo, incluso tanto de inicio como un protocolo de cierre de la red. Tienes que ver quién la está disciplinando y dónde está su gobernanza, no solo técnica, sino su gobernanza real. Hay algunos aspectos de verdad muy interesantes que por falta de tiempo se me quedan, no tengo ni siquiera la posibilidad de mencionarlo, pero toda vez que comparto con ustedes la presentación, si alguien tiene interés en abundar sobre alguno de ellos, quedo a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Siento ser el malo de la película y del reloj, pero no nos queda más remedio. Siento, compañeros, que solamente vamos a poder dedicar 2 minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, muy concreta y concisa, pero por desgracia no hemos comido el tiempo. El compañero había levantado la mano. Adelante. Me quito la mascarilla porque no tengo la voz muy potente. Entonces, bueno, le quería hacer 2 breves comentarios a cada uno de los 2 ponentes que han expuesto. Para la primera ponencia, pues en primer lugar, pues felicitarla porque ha hecho un resumen muy correcto del tema que ha expuesto, pero le quería que hace una pequeña matización que es respecto a la regulación normativa de la criptomoneda. Vamos a ver. La agencia tributaria, en la nueva declaración de la renta 2021 a presentar en este periodo, ha abierto, efectivamente, no ha regulado la criptomoneda, pero sí ha abierto por primera vez, si ustedes se fijan, para sus clientes extranjeros. Discúlpame, compañero, que te contéis que no tenemos más remedio que por favor, la pregunta concreta, si no es que vamos fatal. Discúlpame, de verdad. Formula. Es que para observaciones no hemos comido desgraciadamente el tiempo. Si no te importa formular la pregunta, discúlpame. Si no puedo mínimamente desarrollarla. Venga, por favor, pero en 2 minutos si no te importa, hombre. Venga, adelante, compañero. Gracias. Lo que ocurre simplemente es que la agencia tributaria sí ha contemplado en esta actual declaración de renta 2021 presentada una pestaña donde los particulares, extranjeros o no residentes o residentes puedan declarar el importe de sus saldos en criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque es una cosa parecida a lo que llevamos en empresas extranjeras, sobre todo comunitarias o particulares,
con el modelo 720. Actualmente la agencia tributaria no tiene un control completo, por supuesto, como usted muy bien ha expuesto, respecto al volumen que tiene cada una de las personas físicas, pequeñas, medianas, grandes inversiones en esa materia. Pero lo que sí ha hecho es que empieza a recabar información dentro también del ámbito de la cooperación de la OCDE en materia tributaria, y lo que va a ocurrir es que mi consejo es que esos datos los particulares los empiecen a meter, porque pasará lo mismo que con el modelo 720. El modelo 720 no es un impuesto, es una declaración informativa para todas las personas físicas que tengan bienes en el extranjero, cuentas corrientes, bienes inmuebles, clientes o particulares como yo, que lo tengan. ¿Qué ocurre? Pues que si no se empieza a meter esos datos, conllevará progresivamente una recuperación de datos y con consiguientes sanciones. Entonces, por deformación profesional, mi consejo a nivel de seguridad pública es que se metan esos datos ya, porque Hacienda ya sabe que acabará controlando todo. Respecto al segundo ponente, simplemente decirle rápidamente es que, como veo que tiene un gran afán por la investigación, yo le recomendaría, si no puede integrarse en una unidad de excelencia de investigación cerca de su comunidad autónoma donde resida o de su universidad, el Ministerio de Justicia, a través del Director General de Transformación Digital de la Justicia, ha abierto un canal para elaborar propuestas. De hecho, yo tengo que presentar también una propuesta que me vence el día 17 y que a partir del domingo tengo que estar encerrado para terminar. Y ahí usted, que además lo veo que su afán, puede perfectamente hacer múltiples aportaciones que además le he visto muy bien sintetizadas. Gracias, compañero. Sí, solo matizar que yo no he entrado en el tema tributario, pero que sepáis que la criptomoneda es igual que cuando tú tienes cualquier otro tipo de, no sé, estás en la bolsa y tienes acciones, o sea, solamente se tributa por, ya sea por los incrementos patrimoniales, o sea, las plusvalías o las minusvalías que tú las tengas. Quiere decir, tú vas a tributar en tu declaración de la renta cuando tú realmente te deshaces de la criptomoneda. Es cuando vas a, o sea, antes no tiene ningún sentido. Sí, pero y es verdad que se ha querido regular, pero coincido contigo, yo he hecho una mención porque no se podía hacer. El 720 se lo han cargado, no sé si lo has visto, claro, porque este año se pedía que se declarara todo y gracias a una impugnación en la Unión Europea se lo han tirado para detrás. Sí. Claro, y ahora mismo estamos solamente en la fase informativa, estamos informando, pero no se está ahora mismo exigiendo que se tribute por ello. Creo que es importante, es que es muy largo de explicar. Muchas gracias, Miriam. Discúlpame, compañero, es que no tenemos tiempo de más. Yo deciros que todas vuestras dudas y consultas seguramente van a poder ser respondidas. Os recuerdo el mail, que es congresodc@ikgr.es. De verdad, lo siento mucho. Creo, Mariola y compañeras, que el tema da como para organizar un congreso y deberemos de empezar a pensar en hacerlo. Y disculparme a todos los compañeros y agradecer de luego a los componentes de la mesa el esfuerzo de síntesis ante una materia tan vasta que han hecho. Y bueno, pues de verdad que lo lamento. Si acaso en el café ahora que tenemos un receso, le hacéis la consulta concreta si ellos no tienen inconveniente. Muchas gracias a todos y lanzamos la